Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora, en esta tarde-noche, ¿verdad? Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy con respecto al concepto de los eslabones escondidos de la Biblia, donde estamos hablando acerca precisamente de la geografía de la Biblia, ¿sí? Y ayer comenzamos un tema muy interesante que son los siglos antes de Moisés, o sea, cómo se fue desarrollando o llevando a cabo de generación en generación la Sagrada Escritura, ¿sí? Cada uno de los personajes centrales que hubo en ese tiempo, ¿verdad? De Adán, que tiene a Set, ¿verdad? Set a Enos, Enos a Cainán, Cainán a Mahalaleel, Mahalaleel a Jared, Jared a Enoc, y Enoc es el que hace la recopilación de todos los escritos, ¿sí? Y los prepara y se los entrega a su hijo Matusalem, ¿verdad? Se los entrega a su hijo Labán, y Labán se los entrega a su hijo Noé. Noé, por consecuencia lógica, se los entrega al que va a hacer el cambio, ¿verdad? Generacional, que sería en este caso Sem, ¿sí? Sem, su hijo Sem, que los iba a llevar de la época antediluviana a la época postdiluviana, y de allí vamos a seguir más adelante viendo cómo se va siguiendo el curso, llegando las vivencias históricas, ¿sí? Del pasado, para llegar hasta donde tiene que llegar mucho más adelante. Pero bueno, antes de comenzar les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube, para que ustedes nos canalicen por medio de esos canales, ¿verdad? De esas plataformas, lleven estos mensajes, ¿verdad? Y con sus amigos, con sus familiares. Les tengo una noticia muy interesante, muy hermosa. Me fascinó el día ayer que la vi. Facebook me reporta un promedio de 388,886 seguidores, 388,886 seguidores. Amados hermanos, estoy contentísimo, muy contento, muy alegre con mi Señor, porque Él es el que hace todo esto posible, como también con ustedes, ¿verdad? Que han hecho posible que lleguen a tal cantidad estas enseñanzas, o sea, con seguidores, ¿sí? Y si nosotros consideramos que aparte de los seguidores, ustedes también tienen los suyos propios, o sea, porque llevan ustedes el mensaje, se los dan a sus amigos, y sus amigos se convierten en seguidores de ustedes, entonces, pues esto ya ha crecido en demasía, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece? Vamos por 500, estamos a casi a 20,000 a 30,000 de 400, ¿por qué no vamos a luchar por llegar a los 500,000? Sería maravilloso, pero eso solamente es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, y nuestro amado Espíritu Santo, como también por medio de ustedes, que hacen posible esto de expandirlo también, ¿verdad? Entonces estoy muy contento, los felicito a ustedes, ¿verdad? Por grandiosa labor, y los invito para que sigamos adelante. 380,000 personas que, como seguidores personales míos de Juan Carlos Muñoz, por cuestiones de ustedes, ¿verdad? Por el apoyo que ustedes me han brindado, les agradezco infinitamente, ¿verdad? Y bien, también les recuerdo que por las mañanas estamos mandando el mensaje del Génesis, el Génesis de Enoc. También está muy interesante, y vamos a empezar a llegar a una época donde ya después de la muerte de Enoc, perdón, no la muerte, sino la partida de Enoc, porque hay que hablar muy claramente a ese respecto, y vendría el diluvio universal, que también tiene su historia, una historia maravillosa. ¿Y qué decir con la historia después del diluvio universal? Algo verdaderamente maravilloso es lo que nos espera, así que lo mejor todavía está por venir. Pues bien, nos metemos a nuestro tema. El día de ayer hablábamos acerca entonces vimos cómo la Biblia, cómo la historia, ¿verdad?
la escritura se va desarrollando de generación en generación, hasta, ya dijimos, ¿verdad?, llegar con Sem, ¿sí? Y hablamos ayer de que llegaba hasta la época de Abraham primero, después fue Abraham, ¿verdad? Vimos una parte de que desgraciadamente, a pesar de lo que el hombre ya había vivido con su castigo, del diluvio universal, una vez que el hombre se fue creciendo, fue expandiéndose, ¿sí?, fue en aumento, la maldad también siguió en aumento. ¿Por qué? Porque el hombre no aprendió, dice, que por causa de su maldad Dios los había castigado con el diluvio universal, ya que después del diluvio, nuevamente, a medida que iban aumentando en número, su maldad también crecía. Sin embargo, la maldad del hombre se colmó en su esfuerzo al querer llegar al cielo por medio de la Torre de Babel, y trajo como consecuencia que Dios confundiera sus lenguas, y así, al no entenderse entre ellos mismos, esto provocó la dispersión en varias tribus. Posteriormente se convirtieron en naciones. En el capítulo 2 vimos cómo viajaron los descendientes de Noé, los camitas hacia el África, los jefeteos hacia Europa y los semitas entre los dos, es decir, poblando los países del oeste de Asia. Ahora vamos a notar solamente los viajes de Abraham, a quien Dios escogió para fundar su nación hebrea o judía, ¿sí? Al sur de la llanura de Babilonia, entre las confluencias de los ríos Éufrates y Tigres y su desembocadura en el Golfo de Persia, estaba la gran ciudad de Ur, denominada de los caldeos, la cual era el centro principal del culto a la diosa Luna. Y en Josué, capítulo 24, versículo 2, vemos claramente que la familia de Abraham era totalmente idólatra, a pesar de ser la descendencia de Sem. Fíjense, desde Siria salía por un lado el río del Tigris, ¿sí?, y por otro lado salía el río Éufrates. Y entonces Ur de los Caldeos estaba entre esos dos caudalosos ríos. Y luego más adelante estaba la desembocadura del mar Negro, ¿verdad? Entonces, imagínense la protección que tenía Babilonia, por eso era una ciudad impenetrable. Pero sin embargo, hubo un personaje, ¿verdad?, llamado Darío y Ciro, ¿verdad?, que con los medos y los persas vinieron y vencieron a la nación de Babilonia, desviando el curso del río Éufrates, ¿sí?, para poder entrar en seco. Fíjense, imagínense la magnitud del río Éufrates, y para desviar su cauce, hoy en día, créanme que no se podría hacer. Hoy en día no se podría hacer. Con toda la tecnología que hay, no se podría hacer lo que estos hombres hicieron. ¿Y todo por qué lo hicieron? Porque había un propósito de Dios en ellos, ¿sí? Entonces, no nada más era de desviarlo por desviarlo, ¿sí? Pero Abraham, y dice que ahí en Ur de los Caldeos vivía la familia de Abraham, Taré su padre, y sus hermanos, con lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero a Abraham Jehová se le reveló de una manera muy especial, llamándole, salvándole, santificándole y apartándole de ese lugar idólatra, para que abandonase su casa y todo lo que allí tenía, para que habitase en un país totalmente desconocido. Sin embargo, a pesar de vivir una vida cómoda, Abraham obedeció a Dios, y acompañado por su padre y otros miembros de su familia y algunos siervos, salió de su ciudad natal sin saber a dónde iba. Eso lo tenemos registrado en el libro de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, el libro de los Hechos en el capítulo 7, versículos 2 al 5, y en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Viajaron en una dirección noroeste siguiendo el curso del gran río Éufrates, porque en caso de ir hacia el oeste encontraría un desierto árido y sin agua. Llegados los viajeros a Harán, hicieron morada allí y se quedaron allí
Se quedaron hasta la muerte de Taré, padre de Abraham, como nos lo revela Génesis capítulo 11, versículo 32. Dios entonces llamó nuevamente a Abraham para decirle que también saliera de allí, porque todavía no había llegado a la tierra escogida, especialmente por Dios, para él y para su descendencia. Pongan mucha atención. La tierra de Canaán, la tierra de Israel, Dios se la dio por heredad a Abraham y a su descendencia. Esto nos lo revela el libro de Génesis en su capítulo 12, versículos 1 al 9. Cabe hacer mención que los demás miembros de la familia se quedaron en Harán, una ciudad de Padán Aram, al norte de la gran llanura de Mesopotamia, el que hoy es Siria. Solo Abraham con su esposa Sarai, después llamada Sara, y su sobrino Lot con su esposa, y su siervo inseparable con su familia, y algunos otros siervos que los quisieron acompañar. Salieron pues al mando de Dios, y siguiendo la dirección de él, llegaron por fin a la tierra de Canaán, donde ya vivían en ese tiempo las 7 tribus cananeas que ya las mencionamos la vez pasada. Allí nuevamente Dios se le apareció a Abraham, prometiéndole dar a él y a su descendencia toda esa tierra que había pisado su pie y la tierra que tenía frente a sus ojos, ¿sí? Por ello, las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés habitaron pasados del río del Jordán y no dentro de los contornos de la tierra santa. Esto no lo revela el libro de Números, capítulo 32, ¿sí? Todo ese versículo, todo ese capítulo. Cabe hacer mención de que esta promesa, de esta promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿sí? Él no adquirió nada personal o nada de su propiedad durante su vida, sino solamente la cueva de Macpelá. De todo lo que Dios le había prometido, no tomó nada, al menos en ese momento, aunque le correspondía por alguna historia que vamos a contar un poquito más adelante, pero lo único que compró de esa tierra fue la cueva de Macpela, o Macpelá, como le quieran llamar, donde enterró a su esposa Sara cuando ella murió. Ya después él también fue enterrado y ya conocemos la historia con respecto a sus hijos, ¿sí? Pero su nieto Jacob lo mismo sucedió con su hijo Isaac, que aunque él sí nació en Canaán, pero que luego se mudó y vivió en Gerar, tierra de filisteos, como nos lo revela el libro de Génesis capítulo 26, versículo 1. Pero su nieto Jacob nació en Gerar, vivió después en Padán Aram por causa de Esaú. Acuérdense de aquel problema que tuvo, ¿sí? Con respecto a la primogenitura, donde trabajó por sus 2 esposas y un salario por espacio de 21 años para su primo y suegro Labán, como nos lo revela el libro de Génesis en su capítulo 29, versículo 1 al 30. Después se fue a vivir a Siquem, pero la reconciliación con su hermano Esaú, en Génesis capítulo 33, posteriormente a Beerseba, y por último, ya en el ocaso de su vida, se fue a vivir a Egipto, al encuentro con su hijo que consideraba muerto, José, donde murió. Allí fue donde murió Jacob, o ya convertido prácticamente en Israel. Esto nos lo revela el libro de Génesis en su capítulo 46, versículo 1 al 6. Curiosamente, amados hermanos, las promesas de Dios dadas a Abraham y a toda su descendencia se relacionaban con la tierra física, ojo, con la tierra física, ¿eh? Como nos lo revela el libro de Génesis en su capítulo 15, versículo 7 y 8. Y esto se expresa perfectamente en las palabras del libro de los Salmos, en su capítulo 37, versículo 3, y capítulo 133, versículos 1 al 3, de cómo Dios ha mandado su bendición a la tierra prometida desde el monte Hermón del norte hasta el Sinaí en el sur, ¿sí? Curiosamente, en el tiempo de José, bisnieto de Abraham, toda la familia de Jacob también tuvo que ir a vivir a Egipto a causa de los 7 años de la hambruna. Y allí, después de la muerte de José y sus hermanos, con el paso del tiempo, los hebreos fueron esclavizados por un faraón que era natural
de Egipto. Cabe hacer notar que el faraón que escogió a José y a sus hermanos hebreos y los trató bien, era un faraón descendiente de los reyes pastorales, de una tribu semita como los hebreos. Pero ellos habían sido vencidos y echados del país por otra dinastía egipcia de nativos. Pero eso lo vamos a ver mañana porque el tiempo se me acabó. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta mañana.